Buenas tardes, ya empezamos en un momentito, solo terminan de entrar. Buenas tardes. Bien, tengan ustedes una bonita tarde. Vamos a platicar de esta colita que dejamos pendiente ayer sobre el desarrollo del útero. Porque si bien ahorita nuestro tema central no es el aparato reproductor, sino que el aparato urinario, ya vemos que el aparato reproductor se deriva de estructuras, de reminiscencias que van quedando del aparato urinario. Por eso es que pues estamos jalando ese tema de de los genitales tanto internos como externos, aunque pues tenemos que platicar nuevamente de ellos y ya su metabolismo y demás, claro está, cuando estemos platicando sobre los distintos sistemas reproductivos. Pues entonces, vamos a platicar ahora sobre el desarrollo del útero, que lo dejé así en stand-by, porque viene de unas estructuras que son los conductos paramesonéfricos, que recordamos que en principio habíamos tenido unos conductos pronéfricos que posteriormente derivan en unos conductos mesonéfricos y ya estos conductos mesonéfricos pues son funcionales porque pues ya corresponden a unos mesonefros que son riñones funcionales embrionarios y aparte hasta ahí queda el desarrollo, la evolución del sistema renal en organismos como peces y anfibios. Pues entonces, estas estructuras que se van a seguir modificando, vimos que de estos mesonefros habían varios derivados que ya prevalecen en los genitales. Por ejemplo, en los machos, derivados de este conducto mesonéfrico,
va a ser el epidídimo, el conducto deferente y las vesículas seminales. Y de este conducto paramesonéfrico lo habíamos dejado en stand-by porque no habíamos platicado de dónde viene este conducto paramesonéfrico. Pues entonces vamos a ver de dónde viene este conducto paramesonéfrico y veamos de dónde viene este útero, porque al final, cuando estábamos viendo el origen de todos los genitales internos, pues veíamos que del seno urogenital, que viene del alantoides, pues ahí se originan varias estructuras importantes, como es desde el punto de vista urinario que nos interesa, la vejiga, y en la hembra ya constituye también parte del aparato reproductor, porque independientemente de la vejiga, va a formar una porción, vamos a decir, la porción caudal de la vagina, porque el primer tercio de la vagina, o sea, lo que está contiguo a la cervix, a la salida del útero, eso también viene de estos conductos paramesonéfricos. Entonces, vamos a darle una miradita a estos conductos paramesonéfricos y ya después nos volvemos a centrar en el aparato urinario. Ok, veamos esto. Aquí ahí espero acordarme cómo es el nuevo algoritmo para la pantalla central acá. A ver. No sé si tengo que compartir acá. Espero acordar esto, lo debería de apuntar. ¿Qué me cuentan si ya se mira? Sí, ya se puede ver. Ya se ve. Ok, perfecto, gracias. Bien. Aquí habíamos estado viendo cómo se va a originar ya este mesonefro, que ya es funcional, y habíamos dejado de lado el desarrollo de este reborde genital. En alguna bibliografía van a encontrar que a este reborde genital también le llaman pliegues genitales. Pero ya ven que cuando estábamos viendo el desarrollo de los genitales externos, ahí también hay estructuras que van a dar origen a los labios menores y los cuerpos cavernosos en el cuerpo del pene, pues entonces para que no haya dualidad con la misma denominación, vamos a llamarle a estos los rebordes genitales que van a dar origen a las gónadas. Estos rebordes genitales que vienen de las crestas genitales que dieron origen en principio a la porción medular. Esto acá que fue lo que dio origen a la parte renal, a la parte terrenal parece que se oía, ¿verdad? A la parte renal, y estos rebordes que van a dar origen a las gónadas, que se recuerdan que dijimos que los gametos no se van a originar allí en las gónadas, sino que estos vienen del saco vitelino y van a migrar como células indiferenciadas todavía, que a esas células indiferenciadas les estamos llamando células germinativas primordiales. Estas van a llegar a las gónadas y ya allí se van a especializar, y lo vamos a ver con todo detalle más adelante, en
los óvulos y en los espermatozoos. Estos rebordes genitales para la formación de las gónadas, en principio, no hay ninguna influencia hormonal para el desarrollo de estas gónadas indiferenciadas, sino esto está dirigido genéticamente por tres genes simultáneos, uno que no se exprese adecuadamente allí, porque son, bueno, se los menciono porque pues en genética ya conocen ustedes la forma en la cual se designan los genes. En este caso es el LIMI, el LHX9 y el EMX2. En conjunto, estos tres genes son los que van a hacer que se desarrolle la gónada. Lo vamos a ver más adelantito sin entrar en esos detalles genéticos, por supuesto, más que todo la cuestión funcional. Pues entonces, esto que teníamos acá, estos mesonéfros ya funcionales, el conducto mesonéfrico en los machos, dijimos que iba a tener ese desarrollo de estructuras de los genitales internos. Entonces, de habíamos dicho que se va a formar el epidídimo, el conducto deferente, no lo vayamos a confundir con el conducto eferente, que ese es otro que está adentro del testículo, que vamos a ver más adelante, y las vesículas seminales. Esto en las hembras va a desaparecer, o sea, no van a quedar vestigios del conducto mesonéfrico, salvo algunas excepciones, pero lo normal es que desaparecen por completo, eh, no quedan reminiscencias del conducto mesonéfrico y cuando quedan van a formar una porción como de tejido conectivo pegado al ovario que no tiene ninguna función específica. O sea, en las hembras en donde hay ausencia total de estos vestigios del conducto mesonéfrico son perfectamente normales y igualmente las hembras que quedan con algunas reminiscencias de este conducto mesonéfrico. Pues bien, teníamos esto entonces. Estos mesonéfros se desarrollaron a todo lo largo del embrión, así como vimos cómo esos riñones en los peces son así alargados en toda la porción dorsal del organismo y el conducto mesonéfrico va a correr aquí a todo lo largo. Vamos a ver más adelante cuando estemos viendo el desarrollo de la gónada en este tipo de organismos que la gónada se va a ir desarrollando aquí arriba y migra aquí arriba, y entonces este conducto mesonéfrico se va a constituir en el conducto de Wolf, para los que somos más zoológicos que embriólogos. Eso es el conducto de Wolf, pero es este mismo conducto mesonéfrico, que este conducto de Wolf, pues resulta ser el mismo conducto deferente, ¿sí? Pues, en los humanos, ese mismo conducto de Wolf es el que le llamamos conducto deferente. En nuestras, en nuestra rama zoológica, ese es el conducto de Wolf. Pues bien, veamos entonces este conducto paramesonéfrico, que es lo que nos llama la atención ahora. Durante el desarrollo gonadal, se recuerdan que dijimos que el, basándonos en ese principio que les comentaba, que los machos
somos hembras modificadas, en donde cuando no hay una influencia de ese cromosoma X, pues entonces la tendencia es a la formación de ovarios. Y en el momento que tenemos este factor de desarrollo testicular, que les decía que es la expresión de genes presentes en el cromosoma Y, pues entonces vamos a tener la modificación para la formación del testículo. Vamos a darle una miradita a esto rápido cuando estemos viendo las gónadas propiamente dicho. Pero entonces, veamos dónde está ese conducto paramesonéfrico que es el que nos interesa en este momento. Aquí tenemos ese, ese conducto mesonéfrico, que sería este que está acá, y aquí tendríamos esos mesonéfros que momentáneamente estuvieron funcionando como riñones, ¿sí? O sea, comentamos que los mesonéfros son riñones funcionales por algunas semanas en el desarrollo embrionario, hasta que empiezan a aparecer los metanéfros. Pues entonces, aquí paralelo al conducto mesonéfrico aparece otro tubo que por eso, porque corre paralelo, es que se le llama conducto paramesonéfrico, porque va corriendo paralelo al conducto mesonéfrico. Pues entonces, aquí vemos ese conducto mesonéfrico, acá, en el macho, y aquí estaríamos viendo este conducto paramesonéfrico en las hembras. Aquí tenemos ese conducto paramesonéfrico en las hembras. Este conducto paramesonéfrico es el que en nuestra jerga zoológica, ese es el conducto de Müller, ¿sí? Los que estudiamos en zoología, este conducto mesonéfrico, el mesonéfrico corresponde al conducto de Wolf y el paramesonéfrico corresponde al conducto de Müller. Pues entonces, en el momento que empiezan a desarrollarse las gónadas masculinas, estas secretan una hormona que es la hormona antimülleriana. Pues ya con eso, ya solo con ese nombre ya les dice todo, en donde cuando vamos a tener este macho formando testículos, esta hormona antimülleriana lo que va a hacer es obliterar este conducto de Müller, o sea, el conducto paramesonéfrico, y entonces ese conducto de Müller va a desaparecer en los machos. En algunos machos queda alguna reminiscencia, ya pues hasta en humanos, que queda una especie de vesiculita pegada al testículo, pero eso, al igual como les comentaba en el otro, en el caso de las hembras, si está o no está, no tiene ninguna función si quedara alguna reminiscencia de este conducto paramesonéfrico. Pero en las hembras, este conducto de Müller o este conducto paramesonéfrico sí es importante porque recordemos que cuando estábamos viendo los derivados que tenemos de los genitales internos, pues de este conducto paramesonéfrico, importantísimo por supuesto, se va a desarrollar el útero y las trompas de falopio. Pues entonces esto es lo que tenemos. Tenemos este conducto que está corriendo paralelo todavía al conducto mesonéfrico, que este conducto mesonéfrico, como les digo, va a desaparecer y no van a quedar, pero ni vestigios de él. O sea, en cambio, miren aquí todo lo que se va a derivar, que lo vamos a ver despuesito con todo detalle también. Vamos a tener estructuras que
prevalecen del conducto mesonéfrico en los testículos. Eso lo vamos a ver más adelante cuando nos dediquemos a las gónadas directamente. Pues entonces, esto es lo que tenemos. Aquí tenemos entonces este mesonefro, al cual se recuerdan que ya nefronas se desarrollaron en este mesonefro, que por eso es que los mesonefros ya son funcionales, que conectan al conducto mesonéfrico y estos van a venir a desembocar aquí al seno urogenital, que en este momento está formando esta cloaca. Entonces, vean aquí, antes de que aparezca este tabique urorectal que comentábamos ayer, aquí tenemos el aparato digestivo, en donde esto es intestino y viene a dar aquí al mismo seno urogenital. Y esto de aquí es el alantoides que viene a dar al mismo seno urogenital. Y después cuando se desarrollan las gónadas, pues, ¿qué estábamos viendo de este mesonefro que se constituye en el cordón espermático, o sea, en el conducto de Wolf? Pues también viene a dar aquí al seno urogenital y por eso es que esto en determinado momento temprano del desarrollo, pues es una clásica cloaca, ¿verdad? En donde sistema urinario, sistema reproductor y sistema digestivo vienen a desembocar al mismo sitio. Pues entonces, veamos qué está pasando. Aquí tenemos ese reborde gonadal que les platiqué al principio. Aquí ya se está formando la gónada, todavía una gónada indiferenciada. Y tenemos aquí paralelos los mesonefros, porque estos están funcionando. Si regresamos nosotros acá donde estábamos, aquí están corriendo los mesonefros y aquí paralelo a todo lo largo del embrión también están corriendo estos rebordes genitales que van a dar origen a las gónadas. Pues entonces, aquí tenemos este mesonefro, tenemos nuestra gónada, tenemos aquí el conducto mesonéfrico y entonces, como veíamos aquí arriba, paralelo al mesonéfrico está corriendo el conducto paramesonéfrico. Entonces, este rojito de aquí a la par, este es el conducto paramesonéfrico que se va a cruzar aquí, que viene a desembocar también al seno urogenital. Entonces, veamos cuál es la evolución de esos conductos paramesonéfricos. Esto es lo que tenemos en el varón. Aquí tenemos estos mesonéfricos que aquí están saliendo y están formando el epidídimo y decíamos que también va a formar el conducto deferente y las vesículas seminales. Luego esto viene a desembocar al conducto eyaculador dentro de la próstata y ya la próstata se origina a partir el, del alantoides, ¿sí? Del seno urogenital. Pues entonces, este conducto paramesonéfrico que ya vimos que se formó en los dos casos, este va a ir en degradación hasta que desaparece completamente. Pero entonces veamos en las hembras. Aquí vamos a tener las gónadas en desarrollo, tenemos los mesonefros y aquí vamos a tener este conducto paramesonéfrico y los conductos mesonéfricos en degradación. Estos van a ir desapareciendo. Pues entonces, estos conductos paramesonéfricos se van a fusionar en una porción muy proximal a el seno urogenital. Esta donde se fusionan estos conductos
paramesonéfricos, eso va a ser el tubérculo de Müller. Bueno, se recuerdan que habíamos dicho que estos eran los conductos de Müller, ¿sí? Desde el punto de vista zoológico, de nuestra jerga zoológica, pues entonces donde se fusionan, esos constituyen el tubérculo de Müller. Y este tubérculo de Müller es importante porque allí donde se están fusionando es que se va a originar el útero. Entonces, aquí tenemos estos conductos paramesonéfricos, aquí es donde se fusionaron, ¿sí? Y aquí vamos a tener una invaginación en donde vamos a tener el tubérculo vaginal, o sea, esto se fusiona aquí en el tubérculo de Müller, ¿verdad? Esto se va a extender hacia arriba, hacia donde está aquí la fusión de, de los dos conductos paramesonéfricos, y esto aquí va a constituir en principio el primordio uterovaginal, porque al principio no se distingue qué porción va a corresponder al útero y qué parte va a corresponder a la vagina. Lo que sí está perfectamente definido, por supuesto, es lo que van a ser las trompas de falopio, porque es el sitio en donde no convergen los dos tubos paramesonéfricos. Pues entonces, de la expansión que vamos a tener acá, en este esquema, aquí no está completo, nada más para que ubiquemos cómo queda esta porción vaginal, porque la porción distal que vamos a tener aquí de la vagina, eso corresponde a el seno urogenital. Solo la primera porción, la porción proximal, un tercio más o menos de la porción proximal, va a corresponder a los conductos paramesonéfricos. Y va a haber una pequeña membrana, el tan controvertido himen, que va a dividir el conducto vaginal propiamente dicho, o sea, el conducto con el vestíbulo vaginal, que esto, recuerdan, ya corresponde a los pliegues urogenitales que van a dar origen a los labios menores. Pues entonces ahora entendemos ya cómo está esta estructura que la habíamos dejado en el tintero, de dónde vienen estos conductos paramesonéfricos para la formación de las trompas de falopio y la formación del útero. Y aquí vemos que la porción distal de la vagina, esto corresponde al seno urogenital, y la porción proximal de la vagina, y se le llama de esa manera, ¿verdad? Distal va a ser en referencia a un órgano principal. Aquí estamos refiriéndonos como órgano principal al útero, pues entonces la porción próxima al útero de la vagina, eso es de origen paramesonéfrico, y la porción distal ya corresponde al seno urogenital. Bien, entonces aquí estamos ya con todas estas estructuras de los genitales internos que algo tuvieron que ver con el desarrollo del aparato urinario. Vamos a ver algunas modificaciones en la escala zoológica de los distintos tipos de úteros. Este tipo de útero doble, esto es lo que vamos a encontrar en los marsupiales. ¿Y cómo podemos distinguir este útero doble de un útero bipartito? Y eso es porque el útero doble va a tener dos cérvix, ¿sí? Sí, tiene dos salidas, el útero tiene dos salidas hacia la vagina. En cambio, el útero bipartito, si bien está partido así en dos,
tiene una sola cérvix. Entonces, aquí este es el caso típico de los roedores, por ejemplo. Ojalá durante la práctica tengamos algunas hembras preñadas para poder distinguir allí cómo están dispuestas en el útero, que, por ejemplo, con las con las ratas, en este caso los conejos, por ejemplo, ojalá tuviéramos una buena coneja, que además es muy fácil palparlas para poder ver si están preñadas, porque se les aprieta el abdomen y se siente así como un rosario allá adentro. Este tipo de animales, aunque al igual que nosotros, como cualquier mamífero, la ovulación corresponde un periodo ovulatorio a un ovario y otro periodo ovulatorio al otro ovario. Sin embargo, los dos cuerpos uterinos se llenan de embriones y eso es porque estos embriones, una vez fecundados, o sea, en forma de mórula, ya pasando para blastocitos, se pueden pasar de un lado a otro de los cuerpos uterinos y pueden haber implantaciones en los dos cuerpos. Por eso es que en algún momento hubo alguna duda de que sí ovulaban simultáneamente en los dos ovarios, pero pues está claro que no. De hecho, si tuviéramos oportunidad de tener unas hembras, vamos a, vamos a poder ver todos los folículos que hay en un ovario en un estado de maduración muy distinto a los que están en el otro ovario. Pues entonces, y con ratas es muy fácil, porque estas entran en celo cada 4 días. Entonces, y como hay machos alfas, pues ese macho tiene tarea, ¿verdad? Cuando están con varias hembras entrando en celo cada 4 días. Por eso vamos a ver en los machos, en los ratos, o en los ratoncitos, pues en todos estos roedores, la proporción enorme de los testículos que tienen esos animales. Uy, chica, son grandísimos. Si los comparamos incluso con los de un bovino, la proporción de una tonelada de animal que va a ser un toro, y con el tamaño de los testículos de ese toro, ¡ay, Dios! Todos miserables esos. En cambio, un roedor, el tamaño de los testículos que tienen en comparación a la masa del animal es increíble, pero es que pues con todas las hembras y como viven en comunidad estos roedores, esas hembras entrando en celo todo el tiempo, pues cada 4 días en las en los roedores, pues es chance para ese macho. Luego aquí tenemos otro tipo de útero. Este es el útero bicornio. Para poderlo diferenciar del útero bipartito, va a ser por la proporción que hay en la división entre los dos cuerpos. Entonces, este es el clásico útero en los bovinos, en los perros, en los gatos, en donde la proporción, si bien hay una parte de útero todavía, no, esto de aquí no son trompas de falopio todavía, hay una división muy diferenciada, valga la redundancia, de el tejido de la trompa de falopio con ya las 3 capas bien definidas que tiene el útero. Entonces, esto lo podemos distinguir muy fácilmente de un útero bipartito. Entonces, aquí, carnívoros, grandes herbívoros, es el tipo de útero. Y luego, los primates tenemos este tipo de útero, un útero unicavitario, en donde vamos a tener de aquí perfectamente distinguido cómo están
las trompas de falopio. En el desarrollo del útero hay algunas anomalías en humanos en donde se presentan úteros dobles, úteros bipartitos, úteros bicórneos. Entonces sí, hay algunas anomalías que presentan anomalías congénitas que su resultado final es cualquiera de estos tipos de útero. Hay problemas, si bien no para la fecundación, sí para el desarrollo del crío en humanos, ¿verdad? Ya del desarrollo del crío allí, porque el tamaño de los cuerpos uterinos pues está prácticamente disminuido a la mitad cuando se presentan embarazos en úteros dobles o úteros bipartitos. Tengo yo conozco a una amiga de mucho aprecio que ella tiene un útero doble y pues desgraciadamente tiene que obviar la dicha de ser madre. Hay casos reportados en donde con úteros de esta naturaleza, que hay una invaginación en el cuerpo, hay dificultad para la implantación, pero se han dado embarazos a término con unos úteros equivalentes a un útero bicornio. Hay casos especiales no solo en el útero, sino en la vagina. Este es el caso de las vaginas eh, en marsupiales. Y recuerdan que aquí arriba habíamos dicho que teníamos estos úteros dobles con sus dos cérvix perfectamente definidas. Pues entonces aquí tenemos esos úteros dobles con sus cérvix bien definidas y aquí vamos a tener una vagina que se parte en dos y hay un vestíbulo vaginal, lo van a encontrar como seno vaginal también para no confundirlo a lo que tradicionalmente se le llama el vestíbulo vaginal, que es la parte extrema externa, el acceso a la vagina. Y entonces aquí vamos a tener, Disculpe, dígame usted. tengo una duda. ¿Cómo es que se dan los embarazos ectópicos? Sí, un embarazo ectópico va a ser, déjeme agarrar un uterito, bueno, este me va a servir. Fíjese que el ovario, vamos a decir que el ovario está aquí donde dice útero, ¿sí? Las trompas de falopio no enchufan directamente a los ovarios. Entonces, en el momento que va a ocurrir la ovulación, la trompa de falopio se acerca al ovario y por eso es que hay algunas personas que detectan perfectamente cuando están ovulando porque tienen algún coliquito, alguna molestia, incluso pueden sentir perfectamente de qué lado están ovulando. Pues entonces, estamos claros que no está enchufado, ¿verdad? Pues entonces, cuando se acerca esto, hay dos formas acá. En principio, tenemos que tener presente que el ovocito, el óvulo, en el momento que es ovulado, va a vivir solo 24 horas y se muere. Por lo tanto, todo el aparato genital tiene que estar lleno de esperma en el momento que va a ocurrir la ovulación. Y de hecho, como les estoy diciendo que esto no está enchufado, el líquido seminal se puede salir aquí a toda la parte abdominal de la hembra, de la mujer. Pues entonces, uno de los embarazos ectópicos tubarios, que son esos dan problema, es cuando
La fecundación tiene que ser aquí a este nivel, porque si no ya se murió, ¿sí? Entonces ocurre la fecundación aquí y tiene una semana ese embrión para llegar aquí al útero porque ya va a empezar a formar su placenta. Si este embrión se atrasa, por cualquier circunstancia, sea por la movilidad que tienen las trompas de falopio, porque hay alguna anomalía en la trompa de falopio y no llega al útero en una semana, empieza a formar su placenta aquí en la trompa de falopio y esto es un embarazo ectópico porque está fuera del útero y es tubario porque se implantó en la trompa de falopio. Esto, por supuesto, obliga a un aborto. Si eso sigue creciendo allí, rompe la trompa de falopio y son unas hemorragias internas que le provocan la muerte a la madre. Eso es uno, ese es de ectópico tubario. Otro es, por ejemplo, si este ovocito, cuando fue ovulado, no se fue hacia adentro de la trompa y quedó en el ovario. Entonces, como les estoy diciendo que este esperma camina, se viene por aquí, puede fecundar a ese óvulo ahí en el ovario. Y entonces vamos a tener una implantación ectópica ovárica, que esto también obliga a un aborto. Eso hay que sacarlo de allí porque el ovario es un órgano muy irrigado y puede provocar hemorragias importantes y entonces eso hay que sacarlo. Hay otro tipo de implantación ectópica abdominal que de hecho yo estuve haciendo algunos ensayos para hacer implantaciones en machos, porque si eso se da, y de hecho hace no mucho acaba de haber un parto en los Estados Unidos de una implantación ectópica abdominal en donde el, el ovocito, en lugar de irse por las trompas, se fue a la porción abdominal, a la porción externa del intestino, ahí fue fecundado, si encuentra un buen vaso sanguíneo, pues ahí se desarrolla la placenta, ahí se desarrolla el muchachito y por supuesto ahí la cuestión pues no va a ser un parto normal vaginal, ¿verdad? Porque está en la porción abdominal y entonces eso obliga a abrirle la cavidad abdominal y sacarlo de ahí. Pero se han dado a términos de lo que conozco yo en la literatura de estas implantaciones abdominales, ha habido una media docena de embarazos ectópicos abdominales que han llegado a término. Les digo, el último reporte fue el año pasado, según recuerdo. Sí, pues ese es un embarazo ectópico. Que se le va a llamar Gracias. en términos generales, en un embarazo ectópico, lo que sea en cualquier sitio fuera del útero. Pues estábamos aquí con estas características tan especiales de los de los tacuacines, por ejemplo, que ojalá pudiéramos tener un tacuacín en el laboratorio, una hembra, porque tiene, y digo hembra porque los machos, esos sin gracia, son prácticamente idénticos a cualquier otro mamífero. No le encontraríamos mayores diferencias en los genitales con cualquier roedor o cualquier logomorfo, cualquier otro. Entonces, desde ese punto de vista, los marsupiales machos son todos sin gracia, pero las hembras, ya ven que desde el útero es bien distinto y la vagina es una vagina doble, teniendo aquí su seno vaginal. Y entonces, pues que algunos marsupiales tienen hemipene, pero eso no nos llama mucho la atención porque sabemos de que hay muchos animales que tienen hemipenes, pero el cuerpo del pene no se va a dividir aquí
en los dos, en las vaginas laterales, digamos, sino que el sitio, ay, perdonen, el sitio de la eyaculación va a ser acá y ya los espermas se van a desplazar a todo lo largo de la vagina. Que es un trabajo preciosísimo, sería, eh, bueno, me estoy adelantando un poquito al tema de reproducción, pero poder conocer el conteo espermático en vida silvestre, pues de todos los animales posibles, ¿verdad? Porque, por ejemplo, de tacuacines, ahorita por eso se me vino a la mente, estaba tratando de recordar el número de espermatozoos por centímetro cúbico en tacuacines. Ahorita no me acuerdo, pero creo que sí hay datos de canguros. Bueno, hay varias especies de canguros, ¿verdad? También hay algunos datos. Pero atendiendo a que el primer efecto que hay sobre el impacto en los ecosistemas, el impacto ambiental sobre el sitio donde se están desarrollando las especies, es sobre sus capacidades reproductivas. Entonces, cuando hay estrés ambiental, ya sea por temperatura, ya sea por falta de agua, ya sea por falta de alimento, por densidad poblacional, o sea, hay tantísimos efectos que eso en ecología lo tendrán que platicar muy a fondo, pues lo primeritito que se ve afectado son las capacidades reproductivas en los animales, pero pues está difícil llevarle la secuencia a los ciclos ováricos en las hembras, pero estaría mucho más fácil hacer los conteos espermáticos en animales. Entonces, en el momento que haya algún estrés ambiental, pues nosotros podríamos ver cuál es el impacto que está teniendo sobre las distintas especies analizando su capacidad reproductiva. Y una de las capacidades reproductivas fundamentales, pues va a ser el número de espermatozoos viables por centímetro cúbico que puedan tener los machos. Porque ese estrés, si se está impactando el ambiente, dejando a los animales en una isla, la densidad poblacional ahí, ese estrés enorme de tantos animales en espacio vital, eso disminuye la cantidad de espermatozoos. Pues entonces sería interesante tener los datos de poblaciones naturales del número de esperma para cuando se quiera hacer un análisis de la salud de una población, pues entonces la capacidad reproductiva puede ser un excelente elemento para dar criterios sobre la salud de esa población. Ahí está ya su tesis, ya está el protocolo hecho. Bien, pues entonces aquí vemos que les digo, de canguros hay muchas especies, pero esta es la clásica disposición que tiene la vagina, a diferencia de lo que vamos a encontrar con tacuacines, que tiene aquí su seno vaginal, su atrio vaginal, lo van a encontrar en alguna bibliografía. En los canguros van a encontrar que además de este atrio, de este seno vaginal, va a haber un canal vaginal central que viene a unirse aquí a el, seno urogenital original. Bien, ¿alguna pregunta de esto? Estas anatomías las saqué a colación porque pues estamos hablando de estas estructuras, pero por supuesto vamos a platicar más adelante
la función peniana, opciones animales que tienen distintos mecanismos para la erección del pene, animales con báculo, animales sin báculo, eso va a ser bien distinto. Bien, hasta acá todo clarísimo. Sí, todo bien. En parte sí, gracias. Bien, vamos a empezar a platicar entonces sobre el metabolismo renal. Me apareció ahí la cosa esta, la pantalla, porque como le di 3 vueltas a esta cuestión. Ok, gracias. Bien, pues como introducción para el tiempo que nos queda ahorita. Vamos a ver, por supuesto, a centrarnos en los riñones, porque pues ya con los vertebrados todos tienen un sistema renal definido, aunque como vimos allá en la práctica, el lunes hay animales como el tiburón que tenía su glándula de sal, que son órganos accesorios también para regular la osmoconcentración de la sangre. Pues fíjense que de hecho nosotros, nuestro sudor, como voy a platicar de cómo funcionan las nefronas, nuestras glándulas sudoríparas funcionan de una forma bastante similar a las nefronas. Por eso es que nuestro sudor es salado porque requiere la secreción de cloruro de sodio para que pueda salir la gota de agua y esa gota de agua enfriarnos la superficie corporal. Pero de una forma muy similar, solo que al revés, va a funcionar el riñón. Y también, pues, cuando estuvimos platicando ahí con los que tuvimos la opción de poder aislar esa glándula de sal en los tiburones, sabemos que hay aves marinas clásico que tienen su glándula de sal y su secreción por las fosas nasales. Muchos reptiles también tienen esa glándula de sal. Pues entonces vamos a platicar de ellas también porque forman parte de la regulación osmótica. Pues entonces, ¿por qué necesitamos nosotros riñones? Miren qué fregadera tener riñones. Porque además es carísimo, carísimo mantener el metabolismo renal por la cantidad de transporte activo que vamos a ver que se da allí. Pues sencillamente el hecho de que, en principio, aquí vemos distintos organismos y comparando con su medio externo las distintas concentraciones osmóticas que hay bueno, aquí les estoy poniendo nada más un ejemplo de los principales electrolitos, pero en realidad, bueno, aquí les estoy poniendo el agua de mar, ¿verdad? El agua de mar pues tiene la tabla periódica completa de compuestos en solución allí en el agua de mar. Pero de los que nos interesa metabólicamente que vamos a estar sacando a colación son el sodio, por supuesto, el potasio, calcio, magnesio, cloro, sulfatos y ácido fosfórico. Y la urea como un desecho orgánico, pero ya vimos también lo importante que es la urea cuando estábamos platicando ahí de los tiburones, en donde la urea es un producto de desecho de desechos nitrogenados que si no nos deshacemos de ellos,
estos son extremadamente tóxicos. El primer producto de desecho que tenemos tal cual del desecho del metabolismo de los aminoácidos, pues es el grupo amonio, ¿verdad? O sea, y ese va a ser liberado literalmente en forma de amoníaco. Pero ese amoníaco es toxiquísimo, por lo tanto, nosotros tenemos en nuestro metabolismo hepático que ese metabolismo, ese amoníaco lo va a convertir en urea y esa urea pues es prácticamente inerte desde el punto de vista químico, pero osmóticamente tiene una función primordial, sumamente importante, así como el ácido úrico. Es otra forma de excretar los compuestos nitrogenados. Entonces, por ejemplo, hablando de lo que comentábamos de los tiburones almacenan una gran cantidad de urea en su tejido. Y esto es para compensar. Mire cómo es, miren cómo estamos. Creo que tengo aquí ejemplos de elasmobranquios, de sus concentraciones. Déjenme ver. Aves, mamíferos, lacantos, insectos, crustáceos, moluscos, equinodermos. Bueno, no tengo acá, pero como cualquier organismo, si vemos aquí cualquiera de todos estos, tiene una concentración osmótica mucho menor que la concentración del agua de mar. Recuérdense que cuando estemos hablando de osmolaridades, nos vamos a estar refiriendo a cuestiones coligativas, o sea, la suma de todos los compuestos, eso me va a dar una osmolaridad X. Entonces, si estamos comparando con el agua de mar, salvo, pero contadas prácticamente con los dedos de la mano, todos los organismos conocidos tienen una concentración osmótica menor a la concentración osmótica que tiene el agua de mar. Por supuesto, estamos conscientísimos que, y sobre todo los que les gusta la cuestión de la evolución, en alguna medida, la concentración del agua de mar habrá variado, pero pues, eso pues efectivamente no se sabe tanto, debe ser muy poco desde que se originó la vida. Pues entonces, eh, una cuestión acá es que la concentración osmótica de todos los compuestos en los organismos vivos no alcanza la molaridad que tiene el agua de mar. O sea, todos los organismos vivos, salvo les digo, cuestiones contadas con los dedos de la mano y posiblemente con una mano, somos hipoosmóticos en relación al agua de mar. Entonces necesitamos un sistema para en animales marinos regular esa concentración. Y esa es una de las cosas que hacen los tiburones, y es aumentar su concentración osmótica, aumentando la cantidad de urea circulante. Y entonces sus riñones y su glándula de sal tiene que funcionar menos, pongámoslo desde ese punto de vista, porque con toda esa urea en el tejido, pues la diferencia de concentraciones del agua de mar al tejido del tiburón va a ser menor. Por eso comentábamos ahí con algunos de ustedes en el laboratorio que es muy fácil distinguir por el sabor que tiene, por esa cantidad de urea que tiene el tejido de los tiburones cuando nos estamos pasando al cuerpo un ceviche de tiburón o un ceviche de mero o de cualquier otra cosa que puedan ustedes paladear y degustar en un ceviche. Pues entonces es es una alternativa maravillosa que tienen los tiburones para que su sistema de osmorregulación le resulte más económica, y es almacenar esa urea
pues no almacenarla, tenerla circulante en su sangre para poder contrarrestar las diferencias osmóticas que hay con el agua de mar. Bien, vamos a dejar esto entonces por acá. ¿No hay alguna pregunta de esto que estamos viendo? No, Por el licenciado. momento no. Todo bien. Ok, bien, estamos entonces como quedamos, este lunes no tendríamos el parcial, sino que hasta de hoy en 8, porque pues ahorita hemos visto tan poquito que sí lo podemos hacer en un solo periodo que correspondería para, que lo podemos hacer muy fácil un miércoles. A lo mejor ya para el segundo, sí vamos a necesitar los 2 periodos para el examen, pero eso ahí vamos a ir viendo. Pues entonces, si manteniendo algunas dudas que podamos resolver el lunes de todo lo que hemos visto y poder avanzar de cualquier manera un poco en este tema ya del metabolismo renal propiamente dicho. Bien,